Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor, nos encontramos de nuevo para compartir su palabra. Quisiera pedirle que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1 y verso 17. Dice la palabra del Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ya esperando, Señor, este momento, porque es tu espíritu quien nos convence de pecado, es tu palabra quien nos enseña, es tu palabra quien nos corrige, Señor, y todos necesitamos de ti, Dios. Todos necesitamos de que tu palabra nos enderece, Señor. Gracias por este medio, gracias por la tecnología que nos permite estar unidos en espíritu, Señor. Yo quiero bendecir tu palabra, Dios, y darte gracias por esta nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados, una de las cosas que necesitamos con urgencia y que de verdad necesitamos para muchas áreas de nuestras vidas, si no en todas, es la sabiduría. Y la sabiduría, no estamos hablando de inteligencia humana, de capacidad humana o de qué tan desarrollada es el coeficiente intelectual de la persona. La sabiduría, cuando hablamos en términos bíblicos, es aquello que viene de parte de Dios, porque las personas somos inteligentes, ¿no? Dios nos ha dado inteligencia a cada uno de nosotros, pero sabiduría la necesitamos muchos y para eso no necesariamente tenemos que ser personas intelectuales, por ejemplo, profesionales, titulados, académicos, estudiosos. Una persona sin mucha letra puede ser una persona sabia, porque la sabiduría es algo que viene de parte de Dios únicamente. Y yo no sé, ¿a usted le gustaría de repente recibir una guía del Espíritu Santo que le ayude a tomar decisiones importantes hoy? ¿O ha estado usted necesitada de repente de saber qué decisión tomar, qué dirección tomar con respecto a alguna circunstancia, alguna situación de repente que está muy complicada y usted no sabe qué rumbo va a tomar y tiene de repente temor de decidir alguna cosa? Y quiero en esta ocasión compartirle acerca de esto, mi amada hermana, mi amado hermano. Sepa que el Señor nuestro Dios, en su amor, en su misericordia, tiene toda la capacidad para darnos esa sabiduría que usted y yo necesitamos. La oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso es una parte importante de la escritura que nosotros podríamos, o es más, tenemos que aplicar en nuestras vidas, ¿no? Y haciendo referencia a ese verso que acabamos de leer, la palabra sabiduría en este versículo es la palabra griega sofías. Es una palabra del griego antiguo que significa sabiduría que no es obtenida naturalmente. Es una sabiduría que Dios da a los suyos. En otras palabras, esta no es una sabiduría humana, es una sabiduría especial. Amén. Y la palabra revelación, porque vienen juntas estas dos palabras en el verso, esta palabra revelación viene del griego apocalipsis. Hace referencia a algo que fue escondido y de repente, casi instantáneamente, aparece y es visible a la mente o al ojo. También se refiere a la revelación por medio de visiones o sueños o a las revelaciones escatológicas. Pues justamente de esta palabra que se ha traducido el nombre del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y tiene una referencia directa a su significado, ¿no? Justamente en inglés, por ejemplo, es más comprensible su significado, porque en inglés es revelations. Entonces, la palabra apocalipsis hace referencia a esto, a las revelaciones escatológicas. O, como decía hace un momentito, aquello que se aparece de repente y ante
algo que estaba aparentemente oculto. O sea, la idea es como que, por ejemplo, querramos jalar o abrir algunas cortinas para que se pueda ver algo que siempre ha estado ahí, siempre ha estado de repente fuera de la ventana, que ha estado ahí visible todo el tiempo para que la disfrutemos, pero estas cortinas han estado como bloqueando nuestra habilidad de ver la escena, de ver lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Entonces, cuando estas cortinas son abiertas de repente, son removidas, podemos ver lo que estaba escondido para nosotros, la revelación, ¿no? Ese momento en el que usted ve más allá de la cortina y observa que lo que estuvo allí y no era evidente para nosotros, ¿no? Sino que más bien decía, eso es lo que la Biblia llama revelación, aquello que estaba como escondido. No es que no hubiera estado ahí, simplemente que estaba como oculto y necesitaba de que algo o alguien recorra ese velo o esa cortina, si vale el término, para que nos quite aquello que estaba oculto y nos permita verlo, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos, por ejemplo, el significado de esta palabra a la dimensión de de las verdades espirituales, el, las cuales hoy estamos entendiendo y disfrutando también, porque sabemos que siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero escondidas de nuevo, escondidas, ya que no era pues el tiempo para que nos sean reveladas. No se olvide usted que Dios tiene su tiempo perfecto, su voluntad perfecta, entonces no siempre las cosas van a funcionar como nosotros queremos, en la medida que nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Entonces, estas cosas que estaban ocultas de repente que estaban ocultas a nuestra vista, a pesar de que estuvieron siempre ahí, llega pues el momento en que el momento de Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, el Espíritu Santo de Dios remueve el velo que estaba obstruyendo esa nuestra vista y nuestra mente como que instantáneamente vieron y entendieron, ¿no? Cuando esto ocurre, amados hermanos, es cuando usted y yo tenemos una revelación, ¿no? ¿Se recuerda usted algún momento en el que de repente vio algo en la Biblia que le pareció como que nunca antes había estado ahí? ¿Le ha sucedido? Es como que si de repente eso que usted acaba de leer, como que no lo leyó antes, como que no estaba escrito, no estuvo escrito antes ahí, ¿no? O que de repente usted está en alguna otra ocasión de repente inmerso en el estudio de la palabra, cuando de repente le parece como que algún versículo salta entre las hojas, o como que algo que ilumina sobre la hoja de la Biblia. ¿Le ha sucedido a usted? Eso, amados hermanos, es la revelación, eso es lo que la Biblia llama rema. Rema es la palabra que es revelada por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. Entonces, decía, es como que cuando usted está leyendo precisamente algún verso de repente y usted probablemente lo leyó una y otra vez, pero ahora es como que cobra un significado, es como que tiene vida, es como que sale decía, justamente como que está oculto detrás de alguna cortina, detrás de algo más o menos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos hace entender en nuestro espíritu. Esa verdad que acabamos de descubrir, de repente había estado ahí, como decía, todo el tiempo, pero estuvo oculta ante nuestros ojos espirituales. Y de repente pues llega ese día como que decía, como que si alguien abriera las cortinas de ese versículo y literalmente salta de entre las páginas enfrente de nuestros ojos, amados hermanos. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado, ¿verdad? Porque cuando nosotros amamos la palabra del Señor, cuando amamos y nos apasionamos por conocerlo a Él a través de su palabra, entonces tenemos experiencias como estas en más de una ocasión. Entonces decía, es esa aparición repentina de una palabra o de un verso o de un significado, es como que viene a la luz, viene a nuestro ver espiritual. Podemos entenderlo en el espíritu. Eso, amado, eso es una revelación, es una revelación. Y sabe que eso viene de parte de Dios en su misericordia, porque esas revelaciones son las que nos dirigen y nos encaminan a adquirir la sabiduría que necesitamos de parte de Dios, especialmente cuando se trata de tomar decisiones en nuestras vidas, ¿no? Es un hecho que las verdades
permanecen ocultas hasta que Dios elige revelarlas. Es por eso que Pablo en este verso y en esta ocasión ora a Dios para que a la iglesia de Éfeso se les dé lo que él pedía en la oración, ¿no? Un espíritu de sabiduría y de revelación. Y esta frase viene del griego didomi, que significa entregar algo completamente a alguien, sin reservas, ¿no? Es como el amor que el Señor nuestro Dios nos tiene, amados hermanos. Tiene un amor sin reservas. ¿Amén? Él no se guarda nada para él, porque mire usted, tanto es el amor que él tiene para con usted y para conmigo, que fue capaz de dar a su único hijo, a su unigénito, para que entregase su vida en la cruz de Calvario, para que su sangre derramada en la cruz sea la que nos limpie de nuestros pecados. Y esa es la entrega total, la entrega que hace nuestro Dios a favor de nosotros, a favor de usted y a favor de mí, ¿no? Esa se puede entender como un impartir de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, como la iglesia de Éfeso necesitaba sabiduría más allá de su entendimiento humano, el apóstol Pablo pidió a Dios que les diera a los éfesos justamente lo que ellos necesitaban, ¿no? Sabiduría especial que no es obtenida naturalmente, no viene de la mente, no viene de la inteligencia, de la mucha letra, ¿no? Después que Pablo aclara qué es lo que quiso decir al agregar la palabra revelación. Entonces, mire, por ejemplo, hay un estudioso que dijo con respecto a esto, ¿no? Este versículo dijo, de repente sería mejor traducido de esta manera, que Dios les dé espíritu de sabiduría e incluso de revelación. Entonces, si nosotros consideramos todo esto, en Efesios, el capítulo 1 y el verso 17, podríamos traducirlo de esta otra manera, parafraseando, pero decía entendiendo estas frases, entendiendo las raíces de algunas palabras. Podríamos parafrasearlo así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé una revelación especial, una sabiduría que no es obtenida naturalmente. Este es el momento divino cuando las cortinas son quitadas y están siendo sobrenaturalmente habilitados para ver lo que no podían. Es más o menos la idea parafraseada de lo que debería ser ahora la traducción, decía, en base a esto, a entender estos versos, ¿no? En su estudio, en su exégesis, en las raíces mismas de las palabras. Entonces, amado, tenemos que entender, y usted y yo sabemos que así es. Dios tenía y tiene también ahora, y la va a seguir teniendo, todas las respuestas que de manera específica los creyentes de Éfeso necesitaban en aquella ocasión. Por ellos mismos nunca hubieran sido capaces de entender, porque no podemos entender, no tenemos la capacidad de entender lo espiritual a través de nuestra mente carnal, ¿no? Porque son cosas muy diferentes, son ambientes diferentes. Entonces, necesitamos el Espíritu para entender lo espiritual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para entender lo espiritual. Necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos entender lo espiritual, amados hermanos. ¿Amén? Las dimensiones naturales y espirituales son diferentes para que las podamos captar en algún momento. Entonces, Pablo propuso aquí que Dios derramara la sabiduría que los éfesos necesitaban, ¿no? Los efesios, mejor dicho, necesitaban. Después aclaró que este tipo de sabiduría solo vendría a ellos por la revelación, la cual solo podía dar. Entonces, los efesios, los que eran de la iglesia de Éfeso, justamente estaban carentes, pero más que todo necesitados. Y ese entender tiene el apóstol Pablo en su espíritu. La iglesia de Éfeso necesita espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Esta oración, amados hermanos, es la que nosotros como siervos de Dios, como
hijos de Dios, hacemos no solo para nosotros mismos, porque necesitamos que Él nos dé la sabiduría para dirigir la grey, dirigir a las ovejas, dirigir, como te quiera llamar, a las personas, a los miembros de la congregación, sino que para nosotros mismos, de manera personal, necesitamos esa sabiduría, necesitamos ese espíritu de revelación que el Señor nos dé. Entonces, si usted está en este momento necesitando de una dirección y guía, amados hermanos, yo quiero aconsejarle, yo quiero guiarlo a la luz de la palabra. Ore la oración del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y verso 17. Pídale a Dios que Él le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Él tiene todas las respuestas que usted necesita, que yo necesito. Y sabe que esas respuestas no están tan lejos como pensamos. Gloria al Señor. Amén. Nuestro Dios está ahí con nosotros, está con nosotros. Nuestro Dios, el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que es quien nos enseña. Él está ahí dispuesto a darnos ese entendimiento espiritual, esa sabiduría espiritual que usted y yo necesitamos. En este momento, en este mismo momento, el Señor puede remover el velo, puede quitar el velo, abrir las cortinas de la ignorancia o de la confusión que tenemos temporalmente y hacer que podamos ver claramente las cosas que Él necesita que entendamos. Todo lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Pedir. Pedir. Dice, no se olvide usted que el Señor dice allá en Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y también está escrito que si nosotros pedimos dudando, nada vamos a recibir. Entonces, ¿qué necesitamos para eso, amados hermanos? Orar con fe, pedir con fe, creerle al Señor cuando estamos orando para que el Señor abra nuestro entendimiento, para que el Señor nos dé sabiduría, que quite de repente nuestro embotamiento intelectual que muchas veces tenemos, que nos lleva a cuestionar la palabra del Señor, a cuestionar las cosas de Dios, y que nos dé un espíritu de revelación, que nos dé un espíritu de sabiduría. Amén. ¿Se acuerda usted en alguna ocasión que pudo ver una nueva revelación proveniente de Dios que nunca había sido revelada antes? ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Con qué dificultades ha estado usted atravesando de repente en su vida, utilizando sus fuerzas propias, confiando en sus propias fuerzas? ¿Está usted de repente dispuesto a rendirse a Dios y pedirle que Él le revele las respuestas que necesita? Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Amén. Tenemos que despojarnos de nuestras estructuras mentales, humanas, de la inteligencia que nosotros mismos hemos ido desarrollando a través de los años y tener ya estructuras predefinidas en nosotros. Para venir al Señor, amados hermanos, para esperar en el Señor que Él nos dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, tenemos que despojarnos de nuestra autosuficiencia, de nuestra supuesta capacidad de hacer las cosas porque somos muy inteligentes. Delante del Señor nada somos y nada podemos hacer si Él no está con nosotros y si nosotros no estamos con Él. ¿Amén? El Señor nos llama, amados hermanos, a que caminemos con Él, a que nos tomemos de la mano para caminar con Él, a no vivir separados o apartados de Él, porque sin duda no vamos a llegar a un buen puerto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, dígale, si esto está en su corazón, dígale, Señor, yo te pido que me des la sabiduría, que me des la revelación que necesito en este momento de mi vida. Estoy en un momento, en una encrucijada, en un tiempo tan difícil. Dígale así, ábrele su corazón, dígale, en este momento necesito, Señor, que tú me reveles, que tú me guíes. Necesito sabiduría, necesito revelación, Señor. Yo me doy cuenta que no puedo hacer nada por mí mismo. La inteligencia que yo tengo no me es suficiente para poder ver lo que necesito ver de parte de ti. Dígale, háblele con esa confianza, Señor. Dígale, te pido, Señor, que el Espíritu Santo quite este velo que ha estado bloqueando mi visión, mi vista. Te pido que mis ojos sean
abierto, mis ojos espirituales sean abiertos para que pueda ver exactamente lo que necesito saber. Pídale al Señor, dígale, Señor, te pido que tú me des una revelación real de mi vida, de mi situación, de la verdad que necesito saber ahora. Y a partir de esa oración usted hable con determinación, hable con autoridad, haga confesión de fe y dígale algo así, por ejemplo, Señor, yo me atrevo a declarar ahora que tú me das o que tú me has dado ya espíritu de sabiduría y de revelación concerniente a la verdad que hoy necesito en mi vida. Dios tiene, amados, Dios tiene todas las respuestas que usted necesita una vez más. Amén. Entonces, dígale, Señor, esas respuestas que yo necesito, tú las tienes, Dios. Esas respuestas que no voy a encontrar con mi inteligencia humana, con mi lógica. Yo confieso creyendo, Señor, que en el tiempo indicado el Espíritu Santo va a quitar el velo de la ignorancia que tenía oculta mi vista y me va a ayudar a ver claramente las cosas que necesito entender. Amén. Vamos, Padre, Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la guía, por la revelación de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a desechar, Señor, las ignorancias, las tinieblas que tenemos, las confusiones que muchas veces nos armamos nosotros mismos. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios. Espíritu Santo, danos revelación, danos sabiduría. Necesitamos tomar decisiones sabias, necesitamos tomar decisiones en las que tú estés involucrado, Señor. Ayúdanos a vivir dependientes de ti, ayúdanos a vivir tomados de tu mano, caminando contigo. Queremos aprender a caminar contigo, Señor, cada día de nuestras vidas. Queremos aprender a entender y a vivir lo que significa la completa dependencia de ti. Señor, gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien nos da ese espíritu de revelación y de sabiduría que necesitamos, Señor. Dios, te pido perdón, te pedimos perdón, Señor, por el espíritu de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia que muchos de nosotros tenemos. Y clamamos, Dios, que tú nos des ese espíritu que viene de parte de ti, que viene de tu corazón, porque tú quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, sea una palabra de apoyo, de aliento para mis hermanos, para mis hermanas, Señor, que están recibiendo esta palabra que viene de tu corazón, Señor, es palabra tuya, Dios, para que podamos cada uno de nosotros tener la seguridad de que en el momento que más necesitamos, tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí con los brazos abiertos, esperando que nos rindamos a ti, a tus pies, reconociendo que necesitamos que tú derrames a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, sabiduría y revelación que viene de tu Espíritu Santo. Rema, palabra revelada que viene de ti para nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Padre, yo bendigo tu palabra, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que se han dado cita, que están en este momento ya conectados, aquellos que van a ver luego este video. Señor, bendícelos, Dios, da a cada uno de ellos, dales sabiduría, la gracia tuya, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para que seamos todos hombres y mujeres de Dios, sabios, prudentes y con revelaciones que vienen de tu corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima ocasión.